bendición. Creo que el mensaje que voy a compartir en esta tarde puede ser aplicable en cada persona. Así que yo espero la verdad que Dios pueda hablar a sus vidas, sea que nos esté acompañando por primera, segunda o tercera ocasión, o que regularmente usted venga a este lugar. Así que prepárese para que Dios pueda hablar a su vida en esta hora. Bien, entonces continuamos con esta serie de sermones titulada, diga conmigo, parábolas. Parábolas. Y decíamos que las parábolas fue un medio narrativo que en la Biblia aparece. Y esta forma narrativa de poder hablar tenía mucho que ver con una imagen terrenal. Así que hay tres cosas que aparecen en las parábolas. Si usted ha estado viniendo en los últimos domingos, usted puede descubrir esas tres categorías o tres puntos en las parábolas. El número uno, diga conmigo, imagen terrenal. Cada parábola trae una imagen terrenal, la cual describe un secreto del reino. Dios usó este medio para poder revelar un secreto del reino a través de una imagen terrenal. O en algunas parábolas el secreto no era secreto tanto del reino, sino era un enigma, un misterio. En algunos otros casos era simplemente una enseñanza que se quería dar a través de una imagen terrenal. El punto es que detrás de esa imagen terrenal venía un significado espiritual. Diga conmigo, significado espiritual. Que el oyente tenía que descubrir a través de esa imagen terrenal. Tenía que descubrir cuál era la enseñanza espiritual, cuál era el significado espiritual de esta imagen terrenal. No una oveja o una viña. Tenía que descubrir cuál era la enseñanza espiritual. Para entonces, cuando se descubría el significado espiritual, ese significado espiritual venía a confrontar mi condición espiritual. Diga conmigo, condición espiritual. Así que hoy vamos a hablar de la siguiente parábola, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Así que abra sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 18. Si no trae Biblia, en la banca hay Biblias que usted puede usar. Recuerde tomar notas en su boletín. Hay una sección especialmente en el boletín donde usted puede tomar notas. Y eso puede ayudarle durante la semana para repasar lo que se estuvo diciendo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Es la parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18. Vamos al versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. ¿Lo tenemos? Sígalo con su vista, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante ¿a quién? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Así también, versículo 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Así que también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, si no perdonas de todo corazón. Esa es la primera vez, para serles sinceros, que encuentro en este pasaje bíblico esa palabra: si no perdonas de corazón. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? No le perdonaste de corazón. ¿Qué es eso? ¿Cómo se explica que a alguien se le perdona de corazón y a alguien no? Es decir, como que cuando se usa la frase, perdónalo de corazón, y hasta parece, de fondo parece la musiquita así como de telenovela, tan, 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 tan. ¿Le perdonará de corazón o no le perdonará? Es interesante esta frase, perdonen de corazón, que nunca la había leído cuando yo leía esta parábola o esta historia. Ahora, Jesús narra esta parábola, pero antes de narrar esta parábola, tenemos que ir a lo que está sucediendo poquito antes. Recuerden que hemos estado hablando que si nosotros queremos entender las parábolas, tenemos que entender lo que está pasando versículos antes de que Jesús o la persona haya dicho una parábola, porque ahí es donde está ocurriendo todo el asunto controversial. Las parábolas fueron dichas porque la persona que las dijo vio una controversia sucediendo, vio que había algo que estaba incomodándle y tenía que clarificarlo, y utiliza una imagen terrenal para poder confrontar a esta persona. En este caso, uno de sus discípulos viene a Jesús y le dice: maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me ofende? Para entender la parábola tenemos que ir entonces al versículo 15. Y a lo mejor un poquito antes. No, versículo 15, desde ahí empieza todo el asunto. Porque un discípulo, este discípulo tiene un conflicto sobre cuántas veces tengo que perdonar a aquellos que me ofenden. Él le dice: Jesús, ¿7? ¿Será 7? Porque la ley judía y la formación religiosa y social de este discípulo le había enseñado desde infante, desde niño, desde adolescente, desde adulto, que se le tenía que perdonar hasta 3 veces a una persona. ¿Cuántas veces? Después de la 3ª vez, la persona ofendida podía hacer con esa persona que le había ofendido lo que quisiera. Lo que quisiera. Quiero pensar que este discípulo le dice al maestro: hey maestro, hasta 7 veces. Porque ya llevo 7 veces con este individuo que me ha estado ofendiendo. Mira, no 3 veces, pero 7. O sea, ya me pasé. 7 veces. Lo controversial para Jesús fue que 7 significaba un límite. ¿Están aquí? Que 7 significaba un límite. Que después de la 7ª ya no había misericordia ni paciencia, y podía entonces el discípulo hacer lo que quisiera con la persona. Era controversial porque Jesús, sabiendo lo que los discípulos eran en ese momento,
y lo que los discípulos serían en el futuro, este ejemplo de decir hay un límite para poder perdonar a alguien no sería benéfico para los futuros seguidores de Jesucristo, para la futura iglesia, para nosotros el día de hoy, más de 2000 años después, porque el día de hoy nosotros diríamos, pastor, fulanito me ha ofendido 7 veces, la que sigue no se la cuento y ahí sí me desquito. ¿Ah? Porque si Jesús dijera, sí, está bien, 7 veces y ya está. Entonces usted y yo el día de hoy tuviéramos el argumento de decir, hasta 7 y después de la 7ª, mi apellido se le va a quedar grabado en su cabeza. Jesús dice, no es el punto. No es el punto, pero es interesante que muchas veces hemos interpretado erróneamente. Déjeme hacer un paréntesis. Dígame si me permite hacerle un paréntesis en esto. ¿Sí? Okay. La razón es porque, ¿cuántos de nosotros hemos leído ese famoso pasaje? Que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántos hemos escuchado ese pasaje? Y que se usa, ¿verdad? Como una declaración. Ata todo. Es interesante que este pasaje, así como el de donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Tiene un contexto 100% que ver con reconciliación. Tiene que ver con reconciliación. Si usted lee el pasaje en el versículo 15, 16, 17, 18, 19, se trata sobre el mismo asunto. Si atamos entonces, no sé, odio en la tierra, entonces allá en el cielo se desata, entonces se ata odio. Tiene un contexto de reconciliación más que de declaración, más que de otra cosa. Igual cuando hablamos que cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo esté en medio de ellos. ¿Por qué? Porque pueden llegar 2 al mismo edificio, enojados unos con otros. Agárrese. Porque esto no pasa en esta iglesia, en las otras iglesias pasa, pero aquí no, aquí todos los que entran en armonía. Pero vamos a decir que si entran 2 personas enojados unos con los otros, uno con el otro, uno sentado allá atrás y uno sentado adelante, dice la escritura, aún ahí estoy en medio de ellos. ¡Wow! Podemos no vernos porque hay un conflicto mutuo, pero Dios dice, ahí yo estoy en medio de ustedes 2. Aunque no se quieran ver, ahí yo estoy en medio de ustedes. Entonces, Jesús dice, aún este discípulo, ni porque yo di toda esta cátedra de atar y desatar, o de estar 2 en su nombre y yo en medio de ellos, no lo está comprendiendo. Déjame le explico con una imagen terrenal y confrontar su condición espiritual. Y él dice, había un hombre rico, un rey, que llamó a sus siervos a rendirles cuentas. Y uno de ellos le debía 10,000 talentos. Pastor, eso suena como que es mucho. Pues sí, era mucho. El equivalente a 10,000 talentos eran nada más y nada menos que 200,000 días de trabajo. ¿Cuántos años vive una persona? 80, 90, el promedio. Uno que otro, ¿verdad? Le está llegando al centenario, 100. Vamos a decir que este hombre viviría 100 años. ¿Le faltaría volver a nacer para poder acercarse a pagar la deuda que le debía a su rey? 200,000 años. Oiga, eso es un montón. 200,000 años de trabajar día a día para poder pagar esa deuda. Es mucho. ¿Cómo se sentiría este siervo sabiendo que lo que le debo a mi rey son 200,000 años de trabajo? 200,000 años, había dicho creo que días, son 200,000 años de trabajo. Eso es bastante.
¿Cómo pudo haber vivido este hombre, este siervo, pensando, tengo que pagarle al rey 200,000 años de trabajo, pero no tengo el dinero? Y empecé a escuchar que el rey está llamando a los siervos para que le paguen la deuda. Y mirar a su familia y decir, no tengo con qué pagarle al rey. Y él sabía lo que sucedería. Porque si usted no podía pagar una deuda en aquellos años, había maneras de pagarla. Una de ellas es vendiéndose a usted mismo como esclavo por nada más y nada menos que un denario, el equivalente a un día de trabajo. Pero aun si este siervo tuviera 10 hijos y su esposa, no sería suficiente 10 días de trabajo, lo que equivaldrían, ¿verdad? Pagar 200,000 años de trabajo de la deuda que debía. Aun y cuando este siervo tuviera 30 miembros en la familia, no sería suficiente 30 días de trabajo versus 200,000 años de trabajo. Él sabía lo que le esperaba. Y sabía que ni siquiera vendiéndose a sí mismo ni a su familia como esclavos pudieran pagar la deuda. Lo único que le quedaba a este rey, a este siervo, era acercarse al rey, arrodillarse y decir, rey Macrazumeo, rey Macrazumeo, rey Macrazumeo, rey. Macrazumeo era la palabra griega que este hombre dijo, que significa tócate el corazón. Rey Macrazumeo, te debo toda esta cantidad, no puedo ni pagártela vendiendo a toda mi familia, pero Macrazumeo, tócate el corazón. Y lo único que este siervo podía hacer es esperar la respuesta final del rey. Y después de un periodo de segundos, arrodillado, pidiéndole al rey que se tocara el corazón, el rey dice, he sido movido a misericordia, he cancelado tu deuda, levántate y puedes irte. ¡Wow! 200,000 años de deuda. La deuda ha sido cancelada, te he perdonado. Puedes irte. Puede ver el rostro de este siervo levantándose, escuchando esa voz diciendo, la deuda ha sido perdonada. ¿Qué dijo el rey? La deuda ha sido perdonada. Y toda la carga que trae consigo una deuda al ser humano, porque no es cierto que las deudas traen cargas, se ha ido. Quiero imaginar a este siervo diciéndole, rey, gracias, rey, por haberme perdonado la deuda. Quiero imaginarme a este siervo diciendo, gracias, lo que puedo hacer por ti, gracias. Se despide y cuando sale entonces de ese lugar, se da cuenta que iba pasando un consiervo de él, un compañero, otro siervo, lo ve y se recuerda inmediatamente que ese consiervo le debe 100 denarios, el equivalente a 100 días de trabajo. 100 días de trabajo y dice, yo necesito ese dinero. Va, lo agarra y lo empieza a ahogar, a estrangular. Le dice, págame la deuda. ¿Dónde está mi dinero? Tú me debes 100 denarios. ¿Dónde está? Lo necesito ahora. Le dice el consiervo, no lo tengo, dame tiempo. No, ¿dónde está mi dinero? El consiervo cae a sus pies y le dice, hey amigo, Macrazumeo, amigo. No, Macrazumeo ni que nada. Págame mi deuda o si no te envío a la cárcel. Una de las cosas que podía suceder en aquellos años es que si usted no podía pagar la deuda, usted se vendía como esclavo, y si no se vendía como esclavo podía ir a la cárcel hasta pagar la deuda. Este hombre sabía lo que su amigo podía hacer con él y se arrodilla y le dice, Macrazumeo, amigo, a Macrazumeo, tócate el corazón. Y le dice, nada, ponte de pie y llévenlo a la cárcel. Quizás este siervo dijo entre sí mismo, buen trabajo, le enseñaste una lección a este hombre.
Un trabajo, eso es lo que se debe hacer, porque tú no eres el rey. Porque tú no tienes la capacidad que el rey tiene. Tú necesitas el dinero. Buen trabajo. Para la próxima, este hombre no va a volver a caer en deuda por lo que tú le estás haciendo. Le has enseñado algo. Pero los consiervos que estaban alrededor de él, de lejos, estaban observando cómo este siervo había salido del rey, perdonando, habiendo recibido el perdón de su deuda, pero cómo minutos después había encontrado a su consiervo y no le había perdonado la deuda de su consiervo, que era más pequeña, muchísimo más pequeña que la que le debía al rey. Al ver esto, los consiervos se entristecieron, se decepcionaron por el acto de este consiervo. ¿Están aquí? En aquellos tiempos el rey tenía toda la capacidad de hacer dos cosas. Era el único que tenía la capacidad de hacer dos cosas: perdonar, dar un perdón, o dar un castigo. Ahora, vea esto, porque esto está sumamente interesante, porque el perdón y el castigo de parte del rey está en función del caso que era presentado ante el rey. Y número dos, está en función del estado anímico del rey. Si el rey andaba de buenas, podía otorgar perdón. Pero si el rey andaba de malas, otorgaba castigo. Si el rey leía el caso y decía, me parece un buen caso, creo que voy a ser justo y le voy a dar el perdón, pero si lo leía y no le gustaba, decía, no, castigo para este. El rey era el único que tenía poder y autoridad de poder dar ese perdón y ese castigo según el caso y según su estado anímico. ¿Sabe? El significado es que nosotros tenemos un rey. Un rey que no toma decisiones, no nos da un perdón según nuestro caso o según su estado anímico. Porque si fuera así, muchos de nosotros el día de hoy no seríamos perdonados. Pero Dios es un Dios que en sus atributos no nada más es un Dios bondadoso, amoroso, misericordioso, pero uno de sus atributos es que Dios es un Dios perdonador. Diga conmigo, Dios es un Dios perdonador. No importa el pecado o el caso que le estemos presentando a nuestro rey, cuando el rey recibe nuestro caso, nos otorga el perdón porque es parte de quien Él es. Es parte de quién es Él. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted vino delante del rey, se arrodilló y le dijo, rey, en sus propias palabras, en su propio español, macrazumeo, rey. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se acercó delante de Dios y le dijo, Dios, tócate el corazón y perdóname por lo que he hecho. Tócate el corazón por lo que he hecho. ¿Cuántos quieren un confession time? Que ahorita mientras estaba viendo esa ventila, Dios me la reveló. ¿Les doy confession time o no? Porque no estaba en las notas y cuando no están en las notas vienen más poderosos. Después de un año de estar orando y de estar esperando a que Dios me confirmara una petición que le había hecho, Dios parecía que la había aprobado. Era todo un adolescente, quizás 18 años tenía, más o menos. Y recuerdo que estaba orando y yo le decía a Dios, Dios, yo quiero yo quiero que la primera novia que yo tenga, yo le dije que venía poderoso, ¿no? Yo creo que la primera novia que yo tenga en la iglesia, quiero que sea muy entregada a ti. Y así que me puse, pero así como loco, a orar y ayunar, no, en serio.
me puse a ayunar. Mi madre decía, David, ¿vas a comer? No, estoy ayunando. ¿Por qué estás ayunando? No, necesito ser más espiritual. Y después de un año de estar orando y ayunando por esa chica, siento que era de Dios. Voy y me le declaro y dice que sí. Yo dije, pues era de Dios, ¿cómo que me iba a decir que no? Ya había ayunado, ya había orado. Y una semana después, afuera de la casa del pastor, que le estaba frente a la iglesia, de la nada me dice, siempre no. Y dije, ¿what? ¿Qué? No, siempre no. No, espérame, tú no entiendes que dejé de comer por ti. O sea, tú estabas en mis oraciones y que siempre no. Se dio la media vuelta y se fue. Y se subió al carro de su papá porque su papá venía, le estaba esperando. Y de ahí yo me recuerdo que fue un impacto porque yo estaba esperándome para poder iniciar una relación de noviazgo bien dentro de la iglesia, con alguien bien, porque yo tenía apenas unos 2 años integrándome a la iglesia y yo no quería hacer cosas erróneas aún en ese aspecto de mi vida. Y recuerdo que me molesté tanto que me metí al cuarto y empecé a enojarme con Dios y le dije, Dios, ¿quiere que le diga la palabra que le dije a Dios? ¿Sí? Son bien curiosos, pero bueno, en mi país y en mi ciudad esto no es una maldición. Pero yo le dije, Dios, te la bañaste. Así le dije, estaba enojado. Le dije, Dios, te pasaste. Dios, no sé qué otro sinónimo usar, pero estaba enojado. Le dije, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? 1 año. Pude haber estado en otras relaciones, pude haber escogido una mujer fuera de la iglesia, pero traté de hacer lo correcto y tú me sales con... Estaba enojado. Me levanté y le dije, pues ahora para que se te quite no voy a buscar a alguien de la iglesia. Hasta que le dije así como que sí, Dios. Y Dios acá yo creo que desde arriba decía, ¿y a mí qué? Y yo, ¿qué quieres que haga? Pues allá, pero yo estaba tan enojado. En ese momento yo estaba como líder de jóvenes en la iglesia y era el que siempre dirigía los servicios los domingos, los sábados y entre semana, y una vez al mes era el que dirigía los servicios dominicales. Yo me acuerdo que después de esa oración me puse de pie y algo pasó en mi corazón. Algo sucedió. Que dejé de sentir a Dios. Dejé de sentirlo. Recuerdo que cada vez que yo me quería poner a leer la Biblia, no había una conexión. Recuerdo que en muchas ocasiones yo me hincaba a orar, no sentía nada. Yo sé que somos seres emocionales y que no debemos de usar nuestras emociones necesariamente para juzgar si Dios está con nosotros o no. Pero yo sentía al Dios muy lejos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Hasta que un día, casi 6, 7 meses después, me arrodillé y le dije, Dios, en mis propias palabras, macrathumeo. Reconozco que te fallé. Perdóname. No puedo más. Esta cosa me está atormentando. El no sentirte, el saber que estás como lejos de mí, no puedo más. Perdóname. Y Dios fue bueno. Su perdón fue otorgado. ¿Sabe? En los atributos de Dios, Dios es un Dios perdonador, aun y cuando lo que hayamos hecho haya sido tan tonto como simplemente haber juzgado lo que Él supuestamente me había hecho. Mire, yo no sé cuándo fue la última vez que usted vino delante de Dios y le dijo, Dios, macrathumeo. Dios, perdóname, tócate el corazón y perdóname por lo que hice. Yo sé que no fue lo correcto. Yo sé que eso no debía haber dicho, que no debía haber hecho. Yo sé que eso no fue lo más sabio que pude haber llevado a cabo en mi vida, pero lo hice y vengo delante de ti a que me des el perdón. Macrathumeo.
macrazumeo. Quizás en usted no fue como en mi caso, que yo estoy hablando de quizás cuando tenía como 19 años, más o menos. Quizás esa vez en el que usted se arrodilló delante de Dios sucedió apenas hace unas semanas, o hace un mes, o hace unos años. O a lo mejor usted está en este lugar el día de hoy diciendo, no, es que yo creo que lo que hice no fue lo correcto y yo no creo que Dios me perdone. Lo que yo cometí no fue algo de lo cual Dios se agrade y yo creo que Dios está enojado conmigo. Yo creo que Dios no me va a perdonar. Es tan grande la deuda, es tan grande lo que hice que seguramente Dios no me va a otorgar el perdón. Pero le tengo buenas noticias. Dios es un Dios perdonador. Y su perdón no está en función de su estado anímico ni del caso. El perdón se da porque es parte de quien Dios es. Y si usted ha venido a este lugar sintiendo que está lejos de Dios, sintiendo que ha ofendido a Dios, sintiendo que Dios está lejos de usted y que ha hecho cosas erróneas en la vida, hoy es el día para un nuevo comienzo en la presencia del Rey. Es el día en que Dios puede perdonarle. Y para a los que Dios nos ha perdonado, no es otra cosa más que seguir viviendo en esa libertad que el perdón de Dios puede ofrecernos a cada uno de nosotros. Entonces, a veces somos como ese siervo, ¿no es cierto?, que recibe el perdón de Dios. Y podemos experimentar esa libertad cuando Dios nos perdona. Podemos experimentar esa felicidad de poder saber, wow, tenía una carga de pecado sobre mi vida. Wow, tenía un peso que no podía soltar por mi pasado, por lo que había hecho. Pero Dios me ha perdonado y puedo experimentar la libertad que solamente hay cuando Dios perdona a aquel que se arrepiente. Y es fabuloso esa experiencia, ¿no es cierto? Una paz de estar con Dios, que no se compra, que no se regala, se obtiene solamente por medio del Rey. Y así como nosotros la recibimos, este perdón, esperamos entonces también darlo a los demás. Porque Dios nos da el perdón para librarnos de un castigo eterno. Porque estaba establecido que la manera en que la deuda se pagaba en aquellos años era con un castigo. Si usted no tenía dinero para pagar la deuda, era castigado. Dios, como Rey, nos perdona para librarnos de un castigo eterno. ¿Están conmigo? Esa es la función del perdón. Sin embargo, si yo no perdono aquí en la tierra a mi hermano, a mi hermana, a mi primo, a mi compañero de trabajo, a mi amigo, a mi amiga, a aquel extraño, lo que yo estoy haciendo es que el perdón, al no darse a esa persona, sígame en esto, trae un castigo terrenal sobre esa persona. Ese castigo quizás es similar a cuando este siervo encontró al consiervo y le dijo, hey, págame la deuda, y lo estaba ahogando, lo estaba ahorcando, págame la deuda. Quizás no vamos sobre esa persona que nos ofendió y le decimos, págame la deuda, pero sí quizás nos desquitamos con comentarios indirectos, ¿no? Con indirectas. Y uno que otro con directas. Porque las indirectas ya pasaron, ahora siguen las directas. Y nos desquitamos, ahogamos a esa persona, ya no con directas, indirectas, sino nos paramos enfrente y con nuestra propia actitud, con nuestros propios gestos, con nuestro propio espíritu, los hacemos sentir que están siendo castigados por lo que hicieron. No nos damos cuenta lo que está ocurriendo entonces en nuestro corazón. Cuando hemos sido perdonados, Dios nos da un corazón sensible, tan sensible, tan sensible, tan suave, tan suave. Desafortunadamente, cuando en el camino nos encontramos a esa persona
que inicia nuestra relación quizás, o esta situación quizás con una palabra que vino a molestarnos. Lo que sucede es que empezamos a sacar lo que hace ese corazón sensible. Y no solamente la persona hace un comentario, sino nos hace un gesto que a lo mejor no es tan agradable a nosotros. Y continúa la persona actuando, haciendo comentarios, llevando consigo acciones que no solamente sacan de nosotros lo sensible, sino empieza a volver nuestro corazón en un corazón duro. Nuestro corazón atravesó por un estado de sensibilidad a un corazón duro, como de una piedra. De tal manera que cuando la persona en algún momento en su vida entra en sí y dice, creo que fallé, porque déjeme le digo algo, en algún punto de la vida de estas personas llegan a una etapa de entendimiento. Llegan a una etapa en la cual dicen, sí, creo que fallé. Tranquilo, tranquilo, si a usted le ofendió a alguien, esa persona va a llegar a un punto en su vida, quizás no en este momento, quizás no en esta semana, pero en algún punto de su vida la persona va a llegar a un momento en el que va a decir, reconozco que fallé. Y cuando esta persona venga ante nosotros y nos diga, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que fallé, me equivoqué. Y si nosotros no somos sensibles, nuestro corazón va a estar tan duro que aun y cuando la persona diga, macrazumeo, tócate el corazón, lo único que nosotros vamos a estar tocando es piedra. Por consiguiente, va a ser muy difícil dar el perdón por todo lo que permitimos meter en él. ¿Están aquí? ¿Le sigo o no le sigo? Olvidamos, casa linda, que somos llamados por Dios a perdonar con la misma disposición que un día Dios lo hizo conmigo. Dios, cuando vinimos delante de Dios a pedirle perdón, Dios nos dijo, espérame tantito, déjame atiendo a este otro. No, cuando nosotros vinimos delante de Dios a pedirle perdón, Dios se tocó el corazón y dijo, aquí está, te perdono. Te perdono, te perdono. Con la misma disposición que Dios nos perdonó, es con la misma disposición que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Porque si no perdonamos a la gente y si en nuestro corazón hay dureza, lo que va a suceder es que no solamente no vamos a perdonar a la persona, pero ojo aquí, la gente que está a nuestro alrededor, amigos, familia, compañeros de trabajo, se van a dar cuenta de cuando nosotros hemos endurecido el corazón hacia aquella persona que nos ofendió. Porque las palabras que vamos a decir, las actitudes que vamos a tener hacia esa persona, cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a hablar sobre esa persona, cómo nos vamos a referir cuando mencionemos su nombre, van a reflejar que yo todavía tengo dureza en mi corazón y que no he perdonado a la persona. Y lo que sucede es que los que están de este lado observando este teatro y todo este drama, obviamente se entristecen. Porque no nos quieren ver a nosotros teniendo malas actitudes y malos comportamientos. Hace tiempo apareció una película de la vida real. Y esta película es de una familia, Amish, una familia que vive siempre aislados, en una comunidad aislada. Tenían una hija la cual tenía un sueño y es ser maestra asistente. Llegó el día en que esta hija llegó a la escuela a ser maestra asistente. Horas después tocan a la puerta de la casa de la madre. Abre la madre y se da cuenta que era una persona que le viene a dar una noticia y le dice, señora, algo terrible sucedió en la escuela donde trabaja su hija.
Un hombre apareció y empezó a dispararle a todo mundo y no sabemos quiénes han muerto. La madre inmediatamente sale y va a la escuela para darse cuenta que su hija esté bien. Al llegar a la escuela, descubre que su hija era una de las que habían fallecido. Lo más doloroso para la madre es que la persona que mató a su hija y a todos esos niños fue una persona para quienes que trabajaba para ellos. Ellos vendían leche y esta persona venía y les compraba leche para él venderlo en otro lado, conocido en la película como el lechero. La mujer, la madre, recibe terapia con un grupo de recuperación conformado por todas las madres que habían tenido un fallecido. Entre ese grupo aparece la esposa del asesino. Y la madre, al darse cuenta que la esposa estaba ahí, se enoja y dice: tú no tienes que estar aquí. Tu esposo mató a nuestras hijas, tú no necesitas ayuda, nosotros necesitamos ayuda. Se va. La madre entonces va al hospital cuando se entera que uno de los niños, de las niñas, se había recuperado y podía hablar. La niña le dice: señora, antes de que el asesino disparara contra nosotros, le pidió a su hija que hiciera una oración. Y en la oración, su hija no solamente oró por él, sino lo perdonó. Y así nos mató. La madre regresa con la mujer, la esposa del asesino. No solamente la perdona, sino la trae a su casa y le da apoyo y ayuda. Conocida la película como El poder del perdón. Ahora, esta es una historia de la vida real. Pero ¿cómo está su caso? ¿Cómo está su historia? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? ¿Habrá esa persona en nuestra vida que algún día nos ofendió tanto que es casi imposible perdonarle? ¿Habrá alguien en nuestra vida que ocupe ese lugar de imperdonable? ¿Sabe? Nuestra condición espiritual revelará nuestra disposición para perdonar a todos los que nos han ofendido. Mi condición espiritual revela mi reacción, mi disposición. Mi condición espiritual va a revelar qué tan dispuesto estoy en perdonar o no. Es tan fácil. Si mi condición espiritual está alineada a Dios, verticalmente, no hay razón para que horizontalmente yo no perdone a alguien. La cruz es un símbolo de perdón, no nada más vertical de Dios hacia mí, pero horizontal de mí hacia mi prójimo. Y tenemos que aprender a vivir la cruz día a día. Cuando mi condición espiritual está alineada a la de Dios, la gente nos va a ofender. Mire, en la vida hay gente buena. ¿Puedo tener un amén a eso? Pero en la vida también hay gente mala. ¿Puedo tener un amén más fuerte a eso? En la vida hay gente buena, pero también hay gente mala. La misma cara que le sonríe es la misma cara que le marca. La misma palabra, la misma boca que les bendice es la misma boca de esa persona que nos puede maldecir. Las mismas manos que nos abrazan y que nos saludan son las mismas manos que nos pueden herir. Hay gente en la vida buena, pero también en la vida hay gente mala. Y nosotros nos vamos a encontrar desafortunadamente en estos dos tipos de personas. Con aquellos que son buenas, pero también con aquellas que son malas. Con las que son buenas no tenemos problema, pero cuando nos encontremos con las que son malas y nos ofendan, ¿qué voy a hacer? Mi condición revela mi disposición. No dejemos de dar el perdón a otros. No le digamos: Señor, hoy no me siento bien. A lo mejor en un año, cuando me sienta bien, le voy a perdonar.
¿Y qué tal si a mitad de año el Señor viene? ¿O qué tal si a mitad de año el Señor nos llama a su presencia? Que, Señor, le voy a perdonar, pero no, hasta que la persona finalmente venga a mí. O a lo mejor le decimos, Señor, es que ya le perdoné 7 veces. Nos sale el discípulo que llevamos dentro. Ya lo perdoné 7 veces, ya la perdoné 7 veces. ¿Qué más quiere? Una más. Para nosotros, Jesús enseñó esta parábola. Para el perdón, casa linda, no hay un límite. Si Dios nos pone un límite en la cantidad de veces que nos perdona, entonces, ¿sabe qué? Ponga un límite. Pero si Dios no pone un límite en cuántas veces Él nos perdona, entonces no ponga límites. Es Dios quien da el perdón a nosotros, para que nosotros perdonemos a los demás. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos. ¿Por qué qué? Jesús dijo, Padre, perdónalos, pero es que mejor no los perdones. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque el perdón trae libertad. Así que póngase sobre sus pies ahí donde está.